Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Amén. Este cuarto domingo del mes de octubre, el último domingo del mes, les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 41 al 47. Hechos, capítulo 2, versículos del 41 al 47. Esta mañana vamos a reflexionar sobre las características que tienen las personas que son llamadas por Dios para ser miembros de la Iglesia de Jesucristo. Características de las personas que son llamadas por Dios para ser miembros de la Iglesia de Jesucristo. Recordemos que no todas las personas que asisten a los templos están inscritos en el libro de la vida y en el libro de la membresía de la Iglesia de Jesucristo. Los libros de las iglesias son diferentes a las que están en el cielo. Y hemos visto cuáles son las características. Vamos a orar antes de que Marcelo nos ayude con la lectura. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, estamos congregados en tu casa de oración para santificar tu nombre y darte gracias porque tú eres el soberano y estás en control de todas las cosas. Estás en control de nuestra vida, de nuestra salud y de la provisión del pan diario de cada día. Bendice la lectura de tu palabra, háblanos a través de tu mensaje. Danos de tu sabiduría para continuar practicando lo que tú nos enseñas en nuestro diario vivir como miembros de la Iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Escuchemos entonces Hechos capítulo 2, versículos del 41 al 47. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Amén. Gracias, hermano. Imagínense una comunidad donde le veían a un hermano necesitado y vendían las casas. ¿Qué pasaría si hoy sucede eso? Locura, ¿no es cierto? Para llegar a este punto de la historia de la iglesia, miren que son los inicios, ¿no? No nos dice que era el mismo día, sino días subsiguientes a la inauguración de la iglesia en Pentecostés. Para llegar a estos inicios de la iglesia edificada por el Señor Jesucristo hace 2000 años, que les hacía desprenderse de las cosas para que sea una sociedad diferente. Ahí sí funcionaba el comunismo, ¿no es cierto? Bien visto desde el cielo. ¿Qué debemos recordar? Recordemos qué hizo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, inmediatamente después de recibir el Espíritu Santo, como parte de los 120 que estaban en el aposento alto, inmediatamente después de que el apóstol Pedro es sellado con el Espíritu Santo como sello de garantía de su salvación, lleno del Espíritu Santo, Dios le utiliza como el instrumento para que sea Él quien siembre la semilla de la palabra de Dios en la mente de toda la comunidad que le estaba oyendo. Y aquí una cosa importante que estamos haciendo énfasis. ¿Quién orienta con la palabra de Dios? ¿Quién predica con la palabra de Dios? No tiene que preocuparse si es uno
o si son miles los que le escuchan. Porque lo que tenemos que hacer nosotros es sembrar la palabra de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pedro, sembrando la semilla de la palabra de Dios a toda la multitud de judíos que habían venido de todas partes a Jerusalén. ¿Cuáles son las características de la semilla predicada por el apóstol Pedro? Vimos la semana pasada, ¿no es cierto? El mensaje de Pedro, de principio a fin, estaba lleno de la palabra de Dios. No había chistes, no había introducciones, contando anécdotas, sino de principio a fin la palabra de Dios. La segunda característica, de principio a fin, era un mensaje cristocéntrico. Todo apuntaba a Cristo para que la gente le vea a Cristo y entonces el Espíritu Santo pueda trabajar en la mente de las personas. La tercera característica, la enseñanza del apóstol Pedro, es decir, la semilla de la palabra de Dios, de principio a fin, lo que no se hace ahora desde muchos púlpitos, confrontaba el pecado de las personas que le oían. Acuérdense lo que dijimos la semana pasada. Pastor, para que haya más gente en la iglesia, por favor, predique, no confronte el pecado desde el púlpito, Cómo la gente que llega se da cuenta la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y aquí el apóstol Pedro nos enseña que la semilla verdadera de la palabra de Dios tiene que confrontar el pecado de las personas. No necesariamente que alguien me venga a contar que tal persona está pecando. Es la misma palabra de Dios la que trabaja en las personas. En este púlpito hemos predicado de Chulco y mucha gente se golpeó por eso y Dios le impactó. Otras veces he predicado sobre la familia. El esposo o la esposa y me han venido, pastor, me dio en el clavo, pero no soy yo, es la palabra de Dios. Cuando uno predica expositivamente, tema por tema de lo que dicen los libros, no es que estamos apuntando al uno al otro, es Dios el que se está moviendo y hablándonos a cada uno de manera particular, ¿no es cierto? Y si ahí entonces se confronta el pecado, ya no es nuestro problema. ¿Problema de quién es? Del jefe. Claro que los que chupamos somos nosotros, ¿no es cierto? Pastor, usted está predicando contra mí, pero bueno. Mi mujer le dijo, cuarta característica. La enseñanza predicada por el apóstol Pedro, es decir, la semilla de la palabra de Dios, de principio a fin, le guía a la audiencia acerca de qué hacer para ser salvo. Y aquí otra cosa importante, no invitamos nosotros. ¿Quién quiere aceptar a Jesucristo como Salvador? No. Viene de allá acá. Hechos 2:37. ¿Qué hacemos para ser salvos, Pedro? Y Pedro les da la respuesta. Mientras el apóstol Pedro sembraba la palabra de Dios en la mente de toda la multitud, el Espíritu Santo estaba haciendo su trabajo en todas las mentes de las personas que había en esa multitud. El Espíritu Santo estaba trabajando, convenciendo de pecado, justicia y juicio a todas las personas que estaban ahí de la multitud. Aquí viene una cosa, la cosecha de esta siembra. Pedro sembró la semilla de la palabra de Dios sin salirse del esquema bíblico y cristocéntrico. Y según el versículo 41 del capítulo 2 de los Hechos, fueron 3,000 personas únicamente las que se convirtieron. Porque a veces, wow, 3,000, qué avivamiento. No, aquí lo que nos está diciendo es, reflexionemos. Y la pregunta es, ¿por qué el resultado de la siembra no fue el 100% de todos los oyentes? ¿Sí o no? Si Pedro predica lleno del Espíritu Santo, la semilla sin ser corrompida de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo está trabajando ahí, ¿por qué el Espíritu Santo no pudo convencer a toda la multitud? ¿Será que el poder del Espíritu Santo está limitado? No, ¿no es cierto? La respuesta la tenemos leyendo Lucas capítulo 8.
Abra su Biblia, por favor. Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 8. Y el Señor Jesucristo da la explicación para que no haya dudas desde el versículo 11 al 15. Miren lo que dice. ¿Tenemos todos? Yo voy a leer, Dios habla hoy, ¿no? ¿Tenemos todos? Sí. Lucas 8, desde el 4 hasta el versículo 8 y después del 11 al 15. Leo. Muchos salieron de los pueblos a verle a Jesús, de manera que se reunió una multitud alrededor de Jesús. Entonces Jesús dio la oportunidad y les contó la siguiente historia en forma de parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino y fue pisoteada y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras y cuando esa semilla brotó, se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y al nacer juntamente con los espinos se ahogaron. La ahogaron, perdón. Pero otra parte cayó en buena semilla y creció y dio una buena cosecha, hasta de 100 granos por semilla. Hasta ahí la parábola, ¿no es cierto? Versículo 11. El Señor Jesús quería que tengamos claro esto para nosotros no estresarnos. Señor, pero yo prediqué la semilla sin corrupción, llena de la palabra de Dios, siguiendo el esquema del apóstol Pedro. Yo le orienté a la gente así, pero Señor, nadie se convirtió. Entonces el Señor Jesucristo dice, yo les voy a contar la parábola y yo mismo voy a dar el significado para que no haya problemas. Mire lo que dice. Jesús dice, versículo 11, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita de la mente e impide que crean y sean salvos. Entonces, yo predico y yo ya sé de antemano que en la multitud o en el número de oyentes va a haber unas personas reacias a la palabra de Dios, que cierran sus oídos a la palabra de Dios e impiden que el Espíritu Santo mueva en su mente. El Espíritu Santo está diciendo, mira, pero eso es verdad. Y el otro, no creo, es que mi religión, es que mi tradición y todo. Estas personas son las que contristan al Espíritu Santo. Y por contristar al Espíritu Santo, estas personas pierden su salvación. Ojo, ¿sí? Miren lo que dice, la semilla cae, pero ellos como cierran sus oídos y cierran su mente, el Espíritu Santo no puede hacer su trabajo, porque Dios es respetuoso de la voluntad humana. Él respeta mucho, por eso nos dio libre albedrío. Estas personas, no me hables de la religión, que por aquí. ¿Qué están haciendo? No se están yendo contra nosotros, se están yendo contra Dios y el Espíritu Santo. Al contristar el Espíritu Santo, ellos están negándose la invitación a ser salvo. Pero usted ya hizo su parte. Viene una segunda, miren, versículo 13. Las semillas sobre la tierra rocosa, es decir, en las piedras, representan a los que oyen el mensaje y los reciben con alegría. Es decir, aceptan la obra cristocéntrica y de salvación de Jesucristo. Sí, Él murió por mis pecados, etcétera, etcétera. Pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y a la hora de la prueba fallan. Verán estas personas. Oyen el mensaje. Oyen al Espíritu Santo que les está convenciendo de pecado, justicia y juicio. En vez de arrepentirse, les da remordimientos.
Ay, sí, yo soy un pecador. Salen del templo y vuelven a vivir igual. Y el otro domingo vienen al templo y siguen haciendo lo mismo. Y cuando desde el púlpito se les dice, reconoce a Jesucristo como Señor, viene la prueba y ¿qué dice? Vaya, no reconocen a Jesucristo como Señor. Y al no reconocer a Jesucristo como Señor, ya no son salvos, ya no son sellados del Espíritu Santo. Y entonces, miren, ¿saben en qué se convierten? En simples visitantes de un templo. Está clarito, ¿no es cierto? En la multitud había este tipo de personas. Escucharon, les dio remordimiento cuando les confrontó el pecado. Y el rato que les dice Pedro, reconozcan a Jesucristo como se... no, eso sí. Yo hasta aquí nomás, o sea, díganme que vaya al templo, que lea la Biblia, que ore, pero, y en el templo todo, pero fuera del templo nada, yo sigo haciendo lo que quiero. Siguiente grupo, parecido a este que estamos comentando. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Nunca han llegado a la madurez. Igualito que los otros. Oyen el mensaje, el Espíritu Santo se mueve en ellos, les convence de pecado, justicia y juicio, y ellos dicen, sí, Cristo murió por mí. Reconozco que Él es mi Salvador, pero no mi Señor. Y no se arrepienten de su pecado. O ellos también tienen remordimiento. El remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. Sí sabemos eso, ¿no es cierto? En el remordimiento me duele en el alma lo que hice, pido perdón, pero si puedo caerle de nuevo a trompones a la persona, le caigo. Y otra vez me da remordimiento. El arrepentimiento, como vimos la semana pasada, es diferente. Es un cambio de vida, 180 grados, ¿no es cierto? Lo que, si yo robaba, ya no robo. Si yo mato, ya no mataba. Si yo miento, ya no miento. Eso no pasó en este grupo. Por eso dice, crecen ellos y crecen los espinos. Yo sé decir aquí, este tipo de personas tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Igualito que los otros. En la iglesia santos, la aureola, la Biblia bajo el brazo. Salen de aquí demonios. Usted a veces escucha los testimonios, como estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Dice, se dejaron llevar por las preocupaciones. Oye, ¿cómo estás? ¿Dónde está la fe en Dios? Segundo, dice, las riquezas. El verdadero Dios de ellos no es Dios, es el dinero. Y su fe está de acuerdo a cuánto tengo en el bolsillo. Si tengo $1,000 y eso cubre mis gastos, mi fe es 100%. Pero si ese mes no tengo nada, mi fe es 0. Es decir, la fe no está puesta en Dios, está puesta en las bendiciones. Y como no han reconocido a Jesucristo como su Señor, ¿qué es lo que pasa? Tampoco son salvos. Pero pastor, van a la iglesia. Pero pastor, esto. Se han vuelto solo religiosos. ¿Por qué? ¿Qué dice Hechos 2:38? Para ser verdadero cristiano se necesitan 2 cosas importantes. Arrepentirse. Y dice, bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Sí o no? Y ese bautízase significa, identifícate con Cristo, reconócele a Jesucristo como Señor y Dios te perdonará porque te has arrepentido de verdad. Tanto en un grupo, el segundo como el tercero, el de las piedras y de los espinos, no se han arrepentido y no han reconocido a Jesucristo como su Señor, no son salvos. Lo único que son era, entre la multitud, un grupo de religiosos que oyeron por novelería y nada más, pero no eran salvos. Y viene un tercer grupo, un cuarto grupo, versículo 15. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de mente dispuesta a oír la palabra de Dios
se aferran a la palabra de Dios, la obedecen y con paciencia producen una cosecha. Es decir, me voy a enfocar en esta última parte. Son los que realmente el Espíritu, oyen el mensaje, el Espíritu Santo les convence de pecado, justicia y juicio, y son los que dicen desde allá, ¿qué hacemos para ser salvos? Me arrepiento de mi vida pasada, quiero ser una nueva persona, ¿qué hago? Y entonces Pedro o nosotros, ¿qué le decimos? Arrepiéntete de tu pecado de rebelión contra Dios, que es la desobediencia. Vuélvete a la palabra de Dios, reconoce a Jesucristo como tu Señor para perdón de tus pecados y Dios te va a sellar. Amén. Y a esos es donde el Señor quiere que nos enfoquemos. Regresemos a Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. La semilla llena de la palabra de Dios que sembró el apóstol Pedro cayó en estos 4 tipos de mentes que había en las personas de la multitud. En todos, Pedro les predicó a todos. La semilla fue sembrada en todos. Pero el Señor Jesucristo sabía que solamente 3,000 personas tenían la mente dispuesta para escuchar el mensaje de la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo les permita reconocerle como su Señor. Y estas 3,000 personas son las que preguntaron, ¿qué hacemos para ser salvos? A estas 3,000 personas, Pedro les encamina y les dice, esto es lo que tienen que hacer. Las 3,000 personas se arrepienten, reconocen a Jesucristo como su Señor y Dios les sella con el Espíritu Santo y les da 2 cosas, 3 cosas, la mente de Cristo, el carácter de Cristo y la conducta de Cristo. La mente de Cristo, ya pensamos como Cristo. Segundo, el carácter de Cristo. Tenemos las 9 virtudes del carácter de Cristo: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, ¿no es cierto? Y todas más. Paciencia. ¿Qué más? Dominio propio. Y el carácter de Cristo, y la conducta de Cristo. ¿Cuál es la conducta de Cristo? El ejercicio de los dones. El amor al prójimo para hacerle el bien, para edificarle, para exhortarle y para consolarle al prójimo, no nosotros mismos. Vea qué interesante. Y 3,000 personas entonces, llenas, selladas con el Espíritu Santo, llenas del Espíritu Santo, salieron de esa prédica con la mente de Cristo, con el carácter de Cristo y con la conducta de Cristo. Igualito que nosotros. Usted cuando reconoció a Jesucristo como su Señor, ¿no sintió que su vida estaba transformada? Porque si su vida no ha cambiado y Jesucristo solo es su Salvador, vuelvo a repetir, usted tiene que conversar con su Padre Celestial y decirle, Señor, ¿soy salvo de verdad? Porque si su vida no ha cambiado, si usted sigue haciendo las mismas cosas o yo sigo haciendo las mismas cosas, tengo conflictos con mi salvación. Y no es conmigo el problema, es con él. Porque usted puede estar en el grupo de la semilla que cayó en las piedras o del grupo de la semilla que cayó en los espinos. Y Dios no es su prioridad. Eso dice la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, estas 3,000 personas se convirtieron en nuevas personas en Cristo, llamadas para formar parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque su manera de pensar y de ser fue transformada. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y esa es la evidencia
de que realmente se arrepintieron de verdad y Dios perdonó sus pecados. Yo les he contado un testimonio, ¿no es cierto?, de una persona muy cercana a mí que aceptó a Jesucristo por temor. Participó en todos los ministerios de la iglesia por 17 años. Y a los 17 años se dio cuenta que Jesucristo no era su Señor, que no era salvo. Y ese rato, no es que se bautizó de nuevo en las aguas bautismales, ese rato hizo su decisión de fe. Señor, te reconozco. Señor Jesucristo, te reconozco a ti como mi Señor. Por favor, perdona mis pecados. Y desde ese momento nació de nuevo. Pastor, y los 17 años anteriores era una persona religiosa. Mire usted lo que dice aquí. Usted tiene que verse al espejo y verse con la Biblia. Señor, mi vida ha cambiado realmente. Mi carácter ha sido transformado. ¿Qué falta todavía? Tengo amor, tengo gozo, tengo paz, tengo benignidad, tengo bondad, tengo mansedumbre, soy paciente, confío en ti realmente, tengo dominio propio para evitar que el pecado me domine a mí. ¿Puedo yo dominar el pecado? Si algo de eso está fallando, Dios dice, yo te ayudo. Vea qué interesante. Porque aquí vamos a ver la transformación. Mire, una comunidad en Jerusalén que de pronto pueden haber sido devotos de la Virgen del Codo, amigos de las cosas materiales, y de pronto, ¿qué sucede? Reconocen a Jesucristo y le dicen, el hermano Juanito está en problemas. ¿Qué tengo para vender? Porque hay que darle a él. Eso solo hace Dios. Veamos entonces, mis hermanos, ¿cuáles son las características de las personas que han sido llamadas por Dios para ser miembros de la Iglesia de Jesucristo? Versículo 41 de Hechos 2. ¿Cuál es la primera característica? ¿Qué dice Hechos 1:42? Perdón, Hechos 2:42. ¿Quién me ayuda? Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Perdón, el 41. Perdón, el 41. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Miren, así que los que hicieron caso del mensaje fueron bautizados. Es decir, primera característica, ¿no es cierto?, de las personas que son llamadas a ser miembros de la Iglesia de Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo como sello de salvación. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo, no el bautismo en agua. Primera característica. Señor, pero ¿y en la iglesia cómo distinguimos quiénes son sellados y quiénes no? Por los frutos. Yo he dicho siempre desde el púlpito, hermanos, hay gente que se sienta en una silla del templo por 40 años, muere y no va a la presencia de Dios al lado de gozo, sino al lado de sufrimiento, porque nunca reconoció a Jesucristo como Señor. Y eso es triste. Por eso la primera característica del Espíritu Santo como sello de garantía de salvación. Amén. Versículo 42 del capítulo 2, la primera parte. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La segunda característica, pasión por aprender y enseñar la palabra de Dios. Pasión. No, hoy tengo que hacer el devocional, ya hice. Y me callé hasta el siguiente día. Sino aquí lo que dice es, perseveraban, tenían pasión por aprender de la palabra de Dios. Aquí dice de la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles les enseñaron las características del nuevo pacto. Cristo murió, resucitó y ascendió. Eso no sabían. Les enseñaron sobre la doctrina del Espíritu Santo y les enseñaron cómo orientar
a la gente con la palabra de Dios en base al mensaje del apóstol Pedro, del apóstol Pablo y de Esteban, que ya vamos a ver a partir del libro de los Hechos conforme vamos avanzando. Todas las personas que se incorporaron como miembros de la Iglesia de Jesucristo estaban comprometidos con enseñanza, aprendizaje de la palabra de Dios, porque como dijimos la semana pasada, según Colosenses 3:16, ellos tenían que llenarse con el mensaje de la palabra de Dios para enseñar y aconsejarse unos a otros. Si yo no conozco la palabra de Dios, como vimos el día jueves, ¿cómo le oriento a otra persona en una situación particular? Tenemos una ayuda de instrucción que es los libritos, los Nuevos Testamentos de los Gedeones. Ahí hay muchos versículos. Eso nos puede ayudar. Pero aquí no dice, ese rato te vas a acordar. Aquí lo que está diciendo es, yo tengo sed por aprender la palabra de Dios, no para conocer más yo, sino para saber cómo exhortar, edificar y consolar a los demás. Miren entonces, segunda característica, pasión por enseñar y por aprender la palabra de Dios. Lamentablemente, mire lo que dice Hebreos capítulo 5. Vaya por favor a subir. Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 14. Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 14. ¿Tenemos? Mira lo que dice. Aunque después de tanto tiempo ya debieran ser ustedes maestros, todavía es necesario que les vuelva a enseñar lo más elemental de la palabra de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche espiritual y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de Dios. Como niños, versículo 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. O sea, los que tienen pasión por aprender y enseñar la palabra de Dios, para exhortar, edificar y consolar a los demás. Amén. Ahí nos damos cuenta, hermanos, que cuando nos pasa algo a nosotros, cuando Dios nos manda pruebas, esas pruebas son para que nosotros maduremos, apliquemos la palabra de Dios. Y ojo, alguien va a venir a preguntarnos, oye, a mí me pasó esto. Y uno puede decir, a mí me pasó lo mismo, pero mira lo que dice la palabra de Dios. Amén. Qué importante entonces. Vamos a la tercera característica. Versículo 42. La parte B. Perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta palabra comunión viene del griego koinonia. ¿Y qué significa koinonia? No significa una reunión de un grupito alaj, que va a ser solo actividad social. La palabra koinonia en griego significa unidad de espíritu. Miren, la tercera característica es pasión por la unidad en espíritu. Y la unidad en espíritu en una iglesia de Jesucristo no se obtiene por las reuniones de Ágape, que ya vamos a ver que vienen después, sino esta unidad en espíritu de la iglesia de Jesucristo tiene dos características. Todas las personas están sometidas a la autoridad de Jesucristo. Viven obedeciendo la palabra de Dios. Y la segunda característica, buscan la voluntad de Dios para obedecerle en todo. Ahí hay unidad de espíritu en una iglesia. Koinonía. Eso es la koinonía.
¿Qué hace ahora la iglesia? Vamos a tener un momento de coinonía. No. Coinonía es cuando todos, no necesitamos decir vamos a tener eso, como dijo mi coronel, nace de nosotros. Tenemos un hacer por estar juntos como cuerpo de Cristo, porque todos estamos sometidos a la cabeza que es Él. Y todos estamos buscando la voluntad de Dios para ponerla en práctica. Amén. Pasión por la unidad de espíritu. Y ahí dice, ¿no? Y perseveraban en la cena del Señor. Cuando hay unidad de espíritu, podemos celebrar la cena del Señor, porque todos estamos sometidos a la autoridad de Cristo. Y al celebrar la cena del Señor, estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Murió por nosotros, hizo un nuevo pacto, su sangre es el sello de ese pacto, y nosotros debemos recordar siempre que ya no somos los de antes, sino ahora somos hijos de Dios. ¿No es cierto? Y la siguiente dice, y perseveraban en la oración. Si nosotros no tenemos a Jesucristo como nuestro Señor, si nuestra vida no está sometida, si no buscamos la voluntad de Dios y no estamos sellados por el Espíritu Santo, ¿cómo oramos? Vamos delante de Dios, como dijimos el miércoles, y como el universo o el comercio le contamos todo lo que Dios ya sabe. Verá, Señor, harás así las cosas, yo quiero que hagas así. Y Dios dice en Mateo capítulo 6, en el Padre Nuestro, dice, no me cuentes porque yo ya sé tus necesidades antes de que me digas. ¿Por qué mejor no te callas y me dices, Dios, quiero conocer tu voluntad para saber qué quieres que haga en estos problemas que tienes? Esa era la oración humana. Como venimos a la Santa Cena, angustios, nos arrepentimos, venimos al Señor y cogemos el pan y todo. La oración es igual. La oración en santidad, delante de Dios, buscando qué nos dice Él en esa cosa que le estamos pidiendo. Y no perdiendo el tiempo con la vana palabrería de tratar de convencerle a Dios de hacer las cosas que nosotros queremos. Pues mire usted, esta pasión por la unidad de espíritu es la que nos permite, en cuerpo de Cristo, venir a tomar la cena del Señor, y en cuerpo de Cristo los días miércoles donde estemos, unirnos en el mismo espíritu en oración para interceder el uno por el otro. Amén. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a la autoridad de Cristo, libres de pecado y buscando la voluntad de Dios. Pastor, tenemos esta necesidad. Mire, la iglesia tiene necesidad. Necesitamos un infocus nuevo y todo. Dios ya sabe. ¿Qué está esperando? Señor, queremos saber cómo vas a hacer para proveernos de todo lo que se nos robaron. ¿Y Dios se moverá? ¿Sí o no? Eso es lo que me interesa a mí, porque Dios ya sabe que me robaron. ¿Quién? Hasta sabe quién me robó y cómo se robó. A nosotros, ¿qué nos interesa? Señor, ¿cómo nos vas a devolver eso? Capaz que nos dice, vean, voy a mover el corazón de alguien de ustedes o de todos, o alguien les va a venir a regalar. En la primera iglesia, se acuerda Gabriel y Lupita, nos faltaba un montón de cosas y la gente venía en camiones a regalar, sin nosotros decir nada. Pastor Peñafiel, sí, yo soy. Le traemos estos juegos de muebles para la iglesia, pero yo no he comprado, no importa, a mí me nomás mandaron a dejar. Pastor, unas computadoras, en ese tiempo no había centros de cómputo y todo. Servidor, 10 computadoras para prestar a la gente que necesitaba. Y teníamos, hace 20 años, centro de cómputo, con máquinas de última tecnología. Compramos, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Puso en el corazón de la motorista Pichincha regalar. Así es Dios. Pero mire, dice, coinonía, sometidos a la autoridad de Jesucristo, buscando en oración, Dios, ¿qué vas a hacer en este problema que tenemos, en esta situación que estamos? Eso es comunión, unidad de espíritu. Vamos a la siguiente. Cuarta característica.
versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuál es la cuarta característica? Pasión por ser utilizados por Dios como sus instrumentos de bendición a los demás. Pasión por ser utilizados por Dios como instrumentos de bendición a los demás. Ahí viene el ejercicio de los dones, sanidad, misericordia, todo lo que ustedes quieran. Ya vamos a escuchar el testimonio de Marcelo y Rocío, lo que Dios ha hecho en la vida de Sammy y la familia Herrera en cuanto a la situación de su salud. Pasión por ser utilizados por Dios. Dios utilizó a las personas. En Estados Unidos apareció la familia en la que Paola fue a hacer su año de intercambio. Y ahí estuvo una iglesia apoyándole. Ese era Dios. Pasión, porque un hijo de Dios tiene pasión por ser utilizado como instrumento de Dios para exhortar, edificar y consolar a los demás. Amén. Quinta característica. Versículos 44 y 45, los más controversiales. Nadie quiere leer esto. Todos los cristianos se reunían en el mismo lugar, hasta ahí chévere, y compartían todo lo que tenían. Hasta ahí también chévere, ¿no es cierto? Tengo una fundita de arroz que me sobra, vengo trayendo. Tengo una fundita de frijol, vengo trayendo. Me sobró esto de mi presupuesto, vengo trayendo. Pero el versículo 45, ¿qué dice? Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. Quinta característica. Pasión por la generosidad. Ya no devotos de la Virgen del Coro, golpeados, ¿no es cierto? Preocupados por los demás. Si sabemos que alguien tiene necesidad, hermano, voy a orar por ti. No, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Dios, ¿qué tengo? ¿Cómo puedo hacer? Imagínense que ahora, yo sé que no se va a dar esto. Voy, vendo la casa. Yo he visto que sí se ha dado. Al pastor nuestro de hace 30 años necesitaba un auto y él estaba reuniendo para un auto, pero no le alcanzaba el sueldo ni para, el sustento pastoral, ni para la comida, porque uno llegaba a la casa de él y encontraba la refrigeradora vacía. Y un día, Señor, tú sabes que necesito un auto para movilizarme desde la Merced hasta el aeropuerto donde era la iglesia, y él cogía bus de la Merced a la Marín, de la Marín hasta el aeropuerto. Lloramos como iglesia, y la iglesia no le quería apoyar, y el tesorero de la iglesia ahí decía, no, porque esta plata es para construir un templo más grande. Y nosotros decíamos, pero el pastor necesita un auto para venir, ayudemos. No, y era así, devoto a la Virgen del Coro. Y un día vino un misionero y le dijo, pastor, yo me voy, terminé mi misión aquí, tome mi Suzuki Corsa, era, ¿no? Tome mi Suzuki Corsa, aquí están mis llaves. El Señor me ha dicho que le entregue. ¡Qué platudo el pastor se pudo comprar el carro! ¡No! Fue Dios. Por la pasión, por la generosidad. ¿Qué les parece a ustedes? Si la gente nos ve ahora a nosotros haciendo esto. Yo salí de la Contraloría a servirle al Señor de un sueldo altísimo, que ustedes saben, a un sustento de $300 hace 20 años y pico. Y ahora mis hijos en el colegio, el sustento, y $300 no avanzaba para todo lo que hacía. Con Yolanda nos poníamos a orar y venían y timbraban en nuestra casa. Pastor, el Señor puso en mi corazón que le traiga esto. Y nos llegaba de manos de Dios las cosas. Una hermana estaba en la misma necesidad que nosotros. Lloraba abierta la ventana. En esos condominios que hay en el Inca, han visto que
una ventana está pegadita al departamento del olor. Y le decía a gran voz, Dios, no tengo que comer, hoy es mi último día. Y como había hasta la puerta, ella estaba orando, el vecino de al lado, que no era cristiano, escuchó esa oración. ¿Saben lo que pasó? El vecino de al lado vino y le dijo, vecina, el Señor puso en mi corazón que le traiga esto. Y la hermana tuvo para el mes de alimentación. Amén. Pasión por la generosidad. No le está diciendo Dios, venda su casa, quédese sin nada, no. Porque muchos hacen eso. Miren, yo conozco personas, el Señor me llamó y venden todo. Y el Señor ni siquiera les había hablado. Porque el rato que hacen lo que quiero ser misionero, que quiero hacer esto. Y Dios nunca les llama a la misión. Y se dan cuenta y no han tenido nada. Han sacrificado a la familia. ¿Por qué? Porque les salió de la barriga que Dios les iba a usar como misioneros o cualquier cosa. Aquí no está diciendo anda y vende. Aquí está diciendo, sé sabio y escucha mi voz, pero aprende a ser generoso. Amén. Porque mire lo que dice. Y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. Vamos a la otra. Sexta característica. Versículo 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Partían el pan significa en griego ágape. Aquí sí, como había tanta necesidad, ¿saben lo que hacían? Oye, te invito a comer en mi casa. Y el ágape era en la mesa, compartiendo el que tenía con el que tenía necesidad. Por eso en 1 Corintios el apóstol Pablo dice, creo que en el capítulo 10 o 11 dice, y cuando se reúnan a tener estos ágapes y celebren ahí la cena del Señor, cuidado con los unos ir a comer en una parte cosas ricas y a otros dejarles que solo coman sopa de cebolla. Porque el ágape aquí, ¿no es cierto? La pasión por estar juntos era el amor. ¿Sí? Se reunían para compartir. Una reunión de comunión alrededor de una comida. Caracterizada, miren, por las tres cosas que dice aquí. Sinceridad, integridad, gozo, cuatro han sido, y humildad. Una cosa es la coinonía, unidad de espíritu, y otra cosa es el ágape. Pasión por testificar por medio de la amistad las virtudes del carácter de Jesucristo, tanto en el templo como fuera de él. Amén. Por eso hacemos aquí la hora del café, ¿no es cierto? Venimos a estudiar la palabra de Dios, hacemos un cafecito, unidos, sinceros, estudiando la palabra de Dios, no haciendo nada de vida social, ¿no es cierto? Sino oyendo la palabra de Dios, tomamos un cafecito, unas galletitas, todo. Ágape, sencillez, integridad, gozo y humildad. Amén. Y la séptima característica. Todo el tiempo alababan a Dios, disfrutando la buena voluntad de la gente. Hermanos, alabando a Dios tiene que ver con la oración. Esta séptima característica es pasión por la adoración a Dios. Pero ojo, no es solo cantar, es Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1? A eso se refiere, pasión por la adoración. No habla de cantar, habla de vivir. Romanos 12:1. Deben tener ustedes subrayado en sus Biblias. Miren lo que dice. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, que dice santa, agradable
a Dios. Este es la verdadera oración que deben ofrecer a Dios. Pasión por vivir la vida cristiana en el templo y fuera del templo. Mire lo que dice el versículo 2. Ya no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a comprobar la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Porque, ¿qué pasa ahora en las iglesias? Que Dios me perdone, lo que voy a decir. La alabanza. Pendientes del grupo musical que está al frente y medio se escucha a la congregación y creen que esa es la pasión por adorarle a Dios. No. Parte de la adoración tiene que ver con nuestro cantar, dándole gracias a Dios, pero la adoración no es un canto. La adoración no es el culto, el grupo musical que ponemos aquí, de profesionales en muchas iglesias. La verdadera adoración es Romanos 12:1. Esa es la pasión que nos pide. Pasión por la adoración. Cada miembro glorifica a Dios con su conducta, es decir, todas sus acciones, todas sus palabras edifican a las demás personas en cualquier lugar y circunstancia. Amén. Y llegamos a la última, la octava, que ya no depende de nosotros, sino del jefe de la iglesia, de la cabeza de la iglesia, del pastor principal de la iglesia, que es Jesucristo. Miren lo que dice 47 en la parte B. Y cada día el Señor hacía crecer a su iglesia con el número de los que iba llamando a la salvación. Amén. El Señor Jesucristo se encarga de lo más importante. Él es quien hace crecer la membresía de la iglesia, no la cantidad de asistentes. Yo puedo llenar con asistentes el templo. Dios trae solamente a los que Él ha llamado a la salvación, a ser miembros de la iglesia. Amén. Ahora, nuestra responsabilidad para terminar. ¿Por qué no traemos a nuestra familia? ¿Por qué no traemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos un domingo a la iglesia? Y oramos toda la semana y decimos, Señor, obra tú como Pentecostés. Y que mi hijo esté, o mi hija, o mi amigo, el que lo traiga, que esté listo dentro de las personas que tú has llamado para ser salvo. Porque ¿qué dice Dios? La mies es mucha y los obreros son pocos. Pero la mies está ahí. Y si usted es el obrero, y si esa persona viene, y esa persona se convierte, usted mismo le orienta y acepta a Jesucristo. Siguiente paso, traerle a una iglesia. Mira el reto que estamos haciendo. El Señor dice, yo me encargo de eso. Usted asegúrese de que es verdaderamente salvo. Tenga pasión por aprender y enseñar la palabra de Dios. Tenga pasión por la unidad de espíritu. Sea generoso, pasión por la generosidad. La amistad, que en la amistad vea la gente el carácter de Cristo en usted. Sexto, sea un verdadero adorador. Que sus palabras y sus hechos testifiquen que usted es un hijo de Dios. Y yo me encargo de llamarle a la salvación a esa persona. Por eso Ezequiel, termino con esto, dice, si tú le dijiste a una persona que está pecando y esa persona no te hace caso, tú ya te has librado de esa sangre, porque ya hiciste tu parte. Pero si tú le ves a una persona que está haciendo algo malo y no le dices que eso es pecado, la sangre de esa persona recaerá sobre ti. Y de eso nos va a llamar el Señor y nos va a pedir cuenta. Hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo.